Esta es la lectura del libro Evitando las raíces equivocadas, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración: Christian M. Capítulo 4. Los padres del judaísmo rabínico. Durante el sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los judíos que estaban viviendo tras los muros de la ciudad se encontraban en circunstancias deplorables. Se les había terminado la comida y muchos estaban muriendo de hambre. Antes de que la ciudad realmente cayera, Tito, el general romano, les permitió a los judíos sacar a sus muertos y enterrarlos fuera de los muros de Jerusalén. De acuerdo con los escritos de esa época, Yohanan ben Zakkai era el rabino más respetado de Israel durante ese periodo traumático. Él estuvo tras el muro de Jerusalén durante el sitio. Nota: los detalles históricos clave acerca de Ben Zakkai aparecen en el Pirkei Avot, hebreo para ética de los padres. De hecho, el Pirkei Avot lo cita en muchos lugares. La razón por la que he citado es porque él y sus discípulos realmente escribieron parte de la Mishnah, que es la primera sección del Talmud. El Talmud es una colección de antiguos escritos rabínicos compilados alrededor del año 200 después de Cristo y que al presente constituyen la base de la autoridad religiosa en el moderno judaísmo ortodoxo. La palabra Mishnah también se usa para referirse a un párrafo de esta parte del Talmud, y algunos de esos párrafos fueron escritos por Ben Zakkai. Él fue uno de los rabinos más famosos de este periodo y llegó a ser el maestro de una cantidad de hombres y fueron líderes del judaísmo después de su muerte. Termino nota. Y se le ocurrió un plan para salvar su propia vida. Hizo que sus discípulos lo sacaran fuera del muro, en un ataúd, cuando estaba removiendo los muertos. 2. Enciclopedia Británica 2005, Ultimate Reference Suite DVD bajo Yohanan ben Zakkai. También refiérase a Wikipedia, la enciclopedia gratuita en internet bajo Yohanan ben Zakkai. Tras escapar del sitio de la ciudad, logró obtener una audiencia con el emperador Vespasiano, quien le permitió vivir en la ciudad de Jabné. Esta ciudad llegó a ser el centro del entrenamiento del nuevo judaísmo, el judaísmo rabínico, que surgió después de la destrucción del templo. Desde entonces hasta hoy, Ben Zakkai ha sido reconocido por el pueblo judío como el hombre que estableció los fundamentos para el judaísmo post-templo. Él y sus seguidores literalmente reemplazaron los sacrificios de los animales por sus propias ideas. Por supuesto, sus discípulos y otros rabinos después de él destruyeron un enorme edificio sobre los cimientos que puso Ben Zakkai para el inicio del judaísmo rabínico. Episodio 1. Liderazgo engañoso y autoridad mentirosa. ¿Quién era Ben Zakkai? Algunos de los aspectos claves de su vida se encuentran en las enciclopedias más detalladas. Otros detalles de su vida también pueden encontrarse en los escritos judíos conocidos como los Pirkei Avot, hebreo para la ética de los padres, los cuales son considerados por el judaísmo como la esencia del pensamiento ético y moral judío. Esta colección de escritos fue recopilada principalmente durante los primeros 3 siglos después de la cruz. El Talmud, considerado como la base de la autoridad religiosa en el judaísmo rabínico actual, declara que
quien desee ser un judío piadoso debe cumplir las palabras del Pirkei Avot. El judaísmo rabínico considera que el Talmud y el Pirkei Avot tienen la misma autoridad de la Biblia. Los judíos practicantes leen cada año el Pirkei Avot durante las semanas que proceden al Shavuot, Pentecostés. Fueron Ben Zakkai y sus discípulos quienes escribieron las primeras partes del Talmud, conocidas como la Mishnah, la cual llegó a ser la base de la nueva religión que él estableció. Nota: Microsoft en carta referencia Library 2004 DBR Plus. Microsoft Corporación bajo Yohanan Ben Zakkai. Ben Zakkai pertenecía a la escuela de los fariseos y tras poner los cimientos del judaísmo rabínico murió a la avanzada edad de 120 años, no mucho después de la destrucción del templo. En otras palabras, él tenía casi 80 años en la época de la cruz, y con base en el Pirkei Avot y en la enciclopedia judía es casi seguro, él era la cabeza del Sanedrín en ese tiempo. Nota: vea la enciclopedia judía. Como mínimo, Ben Zakkai era uno de los principales líderes entre los fariseos cuando Jesús fue crucificado. Como tal, él habría tomado parte en la decisión de crucificar al Señor y de sobornar a los soldados que custodiaban la tumba de Jesús, pagándoles para que mintiesen respecto a lo que realmente había ocurrido. Después de recibir mucho dinero, esos soldados declararon que estaban dormidos cuando supuestamente llegaron los discípulos de Jesús y robaron su cuerpo. Ben Zakkai había oído la realidad de lo que había pasado en la resurrección, ya sea a través de los mismos soldados o de los otros líderes principales de los judíos. Lo que los soldados vieron fue registrado para nosotros en Mateo 28, del 1 al 15. Ellos vieron al ángel del Señor descender del cielo y experimentaron el terremoto cuando el ángel removió la piedra de la tumba del Señor. Ellos temblaron de miedo y quedaron como muertos cuando contemplaron su aspecto, que era como de un relámpago. Ellos oyeron al ángel hablar a las mujeres que habían llegado a la tumba, anunciándoles que el Señor había resucitado. Cuando las mujeres se iban para llevar las buenas nuevas a sus discípulos, ellos vinieron a Jesús mismo a aparecerse a ellas, y oyeron la adoración de estas mujeres que se aferraban a sus pies. Sabemos que los soldados presenciaron todo esto, porque Mateo 28:11 dice que cuando las mujeres finalmente se fueron del lugar, ellos corrieron a la ciudad para decirles a los jefes de los sacerdotes todo lo que había ocurrido. Pero aquí está la clave. En lugar de arrepentirse, estos líderes les dieron dinero a los soldados sobornándolos para que mintieran y ocultaran la resurrección del Señor. ¿Qué clase de persona estaría dispuesta a participar en tan vil engaño y en un intento tan claro de ocultar a la gente la gloria del Creador? Ben Zakkai fue uno de esos engañadores. 40 años después, él estuvo dispuesto a conducir al pueblo judío a mentiras y engaños aún mayores, que seguramente conducirían al infierno a la mayoría de ellos y a sus futuras generaciones por 2000 años. Los soldados romanos, por lo menos, tuvieron algunas excusas para su mentira y encubrimiento. Después de todo, ellos tenían poco o ningún entendimiento del Dios de Abraham y de lo que la verdadera fe en él realmente conllevaba. En el mundo moderno, el imperio romano de la época, los romanos veían a los judíos como fanáticos religiosos que corrían tras un vano sistema de creencias que conducía a un punto muerto. Seguramente, esos soldados habían oído acerca de manifestaciones espirituales sobrenaturales, como las ha oído la mayoría de la gente. Con la resurrección del Señor, ellos solamente habían sido expuestos a una de ellas.
Quizás ellos razonaron así: si hasta los líderes de ese pueblo rechazaron y condenaron esta manifestación, ¿por qué no obtener un poco de dinero de todo esto? Después de todo, los mismos líderes judíos les aseguraron a los soldados y a la mayoría de judíos que todo había sido un engaño colosal. Qué triste es que estos líderes hayan tenido la oportunidad de conducir a estos soldados romanos a la verdadera fe de Israel y que en lugar de hacerlo ellos mismos le hayan rechazado. Episodio 2. Los líderes no tienen excusa. Aunque los soldados romanos hayan podido tener algún grado de excusa, no habría excusa alguna para los líderes religiosos de Israel. Esta es la información que ellos tenían. 1. Ellos sabían acerca de los milagros de Jesús y probablemente habían presenciado algunos. 2. Habían visto su gloria y escuchado sus palabras irresistibles. 3. Sabían que Él había resucitado a Lázaro de los muertos y dado la vista a la gente que había nacido ciega. Cuando oyeron a testigos confiables relatar la forma en que había resucitado a Lázaro, decidieron matarlo antes que aceptar su ministerio. Juan 11, 46 al 54. 4. Ahora los soldados les dijeron que el Señor definitivamente había resucitado de los muertos, así que los sobornaron para que mintieran. Episodio 3. Una casa de corazones malvados. Oh, las profundidades en las que puede hundirse el corazón humano. Obviamente, Ben Zakkai no fue el único de los principales líderes fariseos o saduceos que participaron en la crucifixión de Cristo y que continuó viviendo por 40 años más hasta que el templo fue destruido. Pero una cosa es cierta respecto a todos los que lo hicieron. A menos que se hubiesen arrepentido y vuelto a Cristo, la condición de sus vidas espirituales 40 años más tarde era mucho peor que cuando Cristo les respondió justo antes de la cruz, como quedó registrado en Mateo 23. Allí Jesús expuso sus corazones y reveló que era la clase de hombres que estaban dispuestos a apartar a la gente de la verdad y guiarlos a las tinieblas del reino de Satanás. Jesús también reveló por qué lo hacían: porque amaban el dinero, su posición y el honor de los hombres en lugar de amar a Dios y la verdad. Lo que Jesús dijo acerca de estos hombres, sus palabras muestran que ellos estaban entre algunos de los hombres más perversos que jamás hayan vivido. Aquí está algunas partes clave de este pasaje. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el cielo de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de los viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de lo fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?
Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, del 13 al 38. Esa era su condición en la época de la cruz. Pero Jesús mismo les advirtió que terminarían siendo mucho peor. Es difícil imaginar cómo podía ser esto posible, pero considere lo que Jesús dijo que vendría sobre esta generación. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue allí, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Notemos que Jesús explicó esto a una generación entera y a una casa, y no solo a un individuo. Episodio 4. Limpiando la casa espiritual. Durante su ministerio, Jesús no solamente limpió la casa natural, el templo, de los cambistas de dinero, sino que su vida y su ministerio llevaron limpieza a la casa espiritual de Israel de muchas maneras. Limpieza 1. Él obtuvo victoria sobre el poder y la influencia de Satanás en esta casa. Mateo 12, 28-29. Limpieza 2. El agua de su palabra llevó limpieza y liberación a su pueblo. Efesios 5, 26, Juan 15, 3. Limpieza 3. La unción que estaba sobre él llevó liberación a la gente y a la atmósfera espiritual que permeaba a la nación. Lucas 4:18, 2 de Corintios 3:17. Limpieza 4. Los demonios huían de su presencia. La misma presencia del Cordero caminando entre su pueblo limpió de demonios su casa. Pero después de que la mayoría de los miembros de esta generación perversa lo rechazó, el poder de Satanás sobre ellos fue mucho peor que la que lo había sido antes que Cristo viniera. De hecho, 7 veces peor. El movimiento mesiánico estaba atrayendo a los gentiles y judíos para que se involucraran en sus raíces, aprendiendo y obedeciendo muchos aspectos del judaísmo rabínico, el único judaísmo que existía hoy, o que existe hoy. Quienes responden y son atraídos para involucrarse en siquiera un detalle del judaísmo rabínico están poniendo en riesgo sus vidas espirituales. No solo se están colocando bajo los espíritus o palabras de los hombres que inventaron esta religión falsa, sino que, de acuerdo con la advertencia de Jesús, relaciona con otros 7 demonios más perversos llenando la casa. Ellos se están colocando bajo la influencia de demonios. Los mismos conceptos y palabras de esta religión proceden de una fuente satánica que es 7 veces peor que la descripción de los hombres en Mateo 23. Las palabras son poderosas y nos traen ya sea vida o muerte, pero otros espíritus, demonios, traerán ataduras espirituales a nuestras vidas, y de ellas solo una intervención divina nos puede librar. ¿Por cuál otra razón nuestra amiga, una mujer que fue esposa de un pastor por más de 30 años, podría terminar negando al Señor? Una mejor pregunta podría ser: ¿qué más podría esperarse de ella o de cualquier otro que se abra a la influencia demoníaca que controlaba a los hombres que vehementemente rechazaron al Señor e inventaron una nueva religión en lugar de arrepentirse?
Los hombres que son usados por Satanás para tender una trampa también caerán en su propia trampa. Vea Salmos 7:15. Estos hombres deliberadamente engañaron a otros pagando a los soldados para que mintiesen acerca de la resurrección, y ellos mismos terminaron siendo gravemente engañados. En el próximo capítulo explicaremos solo 3 de los muchos engaños increíbles en que cayeron los líderes rabínicos tras rechazar a su Mesías y perder su templo.